Pasamos ahora a la lectura cristiana de este pasaje. Así lo sintetizo en estas diapositivas. Tenemos entonces, la carta a los hebreos ha interpretado el Salmo refiriéndose a Cristo, el hombre perfecto, quien, dice el texto, coronado de gloria y honor por la muerte que sufrió en beneficio de todos. Ahora, es el único que gobierna el universo con un dominio de paz y amor, preparando así un nuevo mundo, nuevos cielos y nueva tierra, también a tenor de segunda carta de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 13. La atmósfera nocturna mencionada en el himno adquiere en esta lectura cristológica un significado sorprendente. Se convierte en un anuncio de la noche de Navidad, en la cual un niño, coronado de gloria y honor, comenzará la creación de una humanidad nueva y perfecta. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II hay una cita del corazón del himno correspondiente a los versículos 5 al 7, con el fin de celebrar la grandeza del hombre en su contacto o relación con el cosmos. La Sagrada Escritura nos dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, quien lo hizo capaz de conocer y amar a su Creador, constituido por él como Señor sobre todas las criaturas, para gobernarlas y usar de ellas, glorificando a Dios, lo cual significa que ese es el modo como el hombre habrá de administrar la creación, que es gobernar las criaturas y usar de ellas, pero glorificando a Dios. Por ejemplo, si bien todos los hombres necesitamos de árboles, por ejemplo, para hacer muebles, libreros, etcétera, también es responsabilidad nuestra sembrar más árboles para que no se dañen los ecosistemas, sino que unos vienen sustituidos por otros y así se va atendiendo tanto la necesidad de la gente como el hecho de que exista siempre un equilibrio en los ecosistemas. Lo mismo, por ejemplo, el comer carne de reses, de borregos, etcétera. Entonces, podemos hacer eso, podemos sacrificar animales para comerlos, pero tiene que venir precisamente una sustitución de estos animales por otros nuevos, por ganados que los sustituyan, y así entonces se garantiza un equilibrio también en la presencia de esos animales, la subsistencia del hombre en atender sus necesidades y así, ¿no? Y otra cosa es, pues, utilizar de los recursos de manera enfermiza, donde nos acabamos los recursos y no tenemos con qué sustituirlos. Y entonces nos echamos la soga al cuello nosotros mismos cuando acabamos con esos recursos. Eso se nota, por ejemplo, en no sé, la forma como se dañan los mantos acuíferos, ¿no? Cuando se utiliza, por ejemplo, ciertos pesticidas en el campo que no solamente eliminan a las plagas que tienen las hortalizas que nos sirven para alimentarnos, sino que también esos químicos dañan la tierra y resulta que ya después ya nada se puede sembrar ahí, ya ni siquiera pega la semilla, como decimos, ya no da fruto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues se envenenó la tierra por medio de los químicos que se usaron, se dañó la tierra y bueno, eso viene en detrimento de todos. Bien, hasta ahí en este salmo. Vamos a pasar ahora a otro. Tenía pensado el Salmo 42, 43, pero es muy extenso, entonces vamos a pasar un salmo que todos hemos conocido y que a todos seguramente nos ha gustado, el Salmo 23, y así dejamos el 42, 43 para nuestra próxima sesión. Este Salmo 42, 43, el Señor es mi pastor, un texto muy bonito que dice así, Salmo de David, Yahvé es mi pastor, nada me falta, en pastos herbosos me hace reposar, me guía a aguas tranquilas, me restituye la vida,
me conduce por el camino justo por amor de su nombre. Aunque tuviera que pasar por el valle más oscuro, no temería ningún mal porque tú estás conmigo. Tu bastón y tu vara son mi apoyo. Tú preparas delante de mí una mesa bajo los ojos de mis adversarios. Unges con aceite mi cabeza, mi copa desborda. Ciertamente bondad y fidelidad me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé por larguísimos días. Bien, en cuanto a la naturaleza y estructura del Salmo, en la lectura judía, tenemos que el filósofo judío francés Henri Bergson expresó que ningún texto le ha dado tanta luz y aliento como los versículos del Salmo 23, que es un canto de confianza, al parecer destinado a las peregrinaciones a Sion, por su tema del viaje y la llegada al templo. La estructura del Salmo se identifica por la presencia de dos símbolos principales: el símbolo del pastor en los versículos 1 al 4 y el símbolo del huésped en los versículos 5 al 6, con el corazón del canto en la afirmación, tú estás conmigo, el versículo 4. Sobre el canto del pastor, que ocupa estructuralmente los primeros 4 versículos del Salmo y que forma la primera parte del mismo, el pastor es más que un simple guía que dirige hacia el oasis o el pasto. Evita pistas peligrosas, el pastor también defiende contra peligros mortales. Para las culturas semíticas, el pastor es un compañero de viaje que comparte los mismos riesgos, sed, hambre y el implacable sol de verano con su rebaño. Se hace uno con el rebaño, se solidariza con el rebaño, no está viendo al rebaño por debajo de él, no es que él se esté propiciando protección contra el sol, mientras que las pobres ovejitas están soportando el sol. No es que si él tenga sed, lleva su agua Bonafont y le va dando tragos al agua Bonafont en lugar de ayudar a las ovejas a que también beban, ¿no? Más bien, en estos contextos de aquella época de la redacción del Salmo, pues los pastores pasaban por las mismas circunstancias de sus ovejas. Era una solidaridad plena con ellas. El simbolismo pastoril se convierte en un signo privilegiado en la Biblia para hablar de Dios, a menudo en oposición a los reyes, políticos y guías del pueblo, llamados pastores en Oriente, o sea, en las culturas orientales. Se tomaba entonces a estos reyes políticos y guías como pastores, pero a diferencia de los reyes humanos como Hammurabi o el faraón, Dios es un pastor justo y atento a las ovejas débiles, un verdadero compañero de viaje y no un emperador impasible y explotador. Dios guía con su bastón o cetro, que era símbolo del poder judicial y garante de la justicia, y también con la vara, un bastón largo y curvo, símbolo de seguridad para el rebaño. O sea, el pastor está siempre con su redil, bueno, con sus ovejas, ¿verdad? Con su rebaño, va siempre acompañando al rebaño, no se adelanta, no tiene privilegios en comparación a sus ovejas, sufre lo mismo que sufrirían las ovejas, atraviesa por los mismos riesgos. El orante, o sea, el salmista, atraviesa las tempestades de la vida serenamente, sabiendo que tiene al lado a este guía insustituible, a este pastor que es Dios. La expresión tú estás conmigo del versículo 4 es una fórmula de protección que refleja la definición mesiánica Emmanuel, el Dios con nosotros, reportado en Isaías 7. Así, la estructura de la fe bíblica aparece como una confianza plena en Dios y en su guía, basada en el valor semántico del verbo amén, una palabra hebrea para la fe, para decir sí, creo, confirmo lo que se está diciendo. Ajá. Tenemos ahora
el canto del huésped. La segunda parte del Salmo, versículos 5 y 6, es el núcleo simbólico que es la hospitalidad. Dios aplica plenamente las leyes de la hospitalidad oriental. Por ejemplo, perfuma la cabeza de sus invitados, ofrece una copa de amistad, extiende la piel de vaca como mesa y garantiza la protección contra enemigos mientras el huésped está en su tienda. Este simbolismo refleja la calidez y protección divina ofrecidas a los fieles. O sea, Dios es este anfitrión que recibe al ser humano como huésped, lo protege, lo educa, lo alimenta, lo limpia, siempre está atento de que nadie entre a quererle arrebatar el huésped. Así es Dios con su pueblo. La meta del itinerario recorrido con el Pastor Supremo es la colina de Sión, haciendo referencia al templo. La cena descrita es de tipo sacrificial, probablemente un sacrificio de comunión que incluía una comida sagrada con las carnes de la víctima sacrificial en la que participaban el oferente y los sacerdotes. Este simbolismo del alimento exalta la comunión profunda con la divinidad en la sagrada tienda de la alianza. Fíjense cómo antropológicamente hablando, el compartir alimentos es una forma de expresar la comunión, el decir, gracias por estar conmigo, te comparto aquello que me sirve para vivir, que es la comida. Por tanto, le estás diciendo a tus invitados, es bueno que tú vivas, es bueno que estés conmigo, es bueno que celebremos la vida juntos. Ajá. Tú constituyes para mí una bendición y yo espero que también al invitarte a comer te exprese mi agradecimiento por ser quien eres, ¿no? Todo eso lo decimos sin decirlo cuando invitamos a alguien a una fiesta, a una comida familiar, etcétera. No invitamos a extraños, no invitamos a enemigos. Los extraños pueden ser causa de que algo salga mal en la fiesta o que se roben nuestras cosas. Y los enemigos, pues generalmente no los invitamos porque obviamente no confiamos en ellos y los podemos ver más como una carga en la vida que como una, una aventura que juntos estamos recorriendo para bien. ¿Mm? Entonces aquí se fijan en el texto del Salmo, el salmista dice, preparas delante de mí una mesa bajo los ojos de mis adversarios. Unges con aceite mi cabeza, mi copa desborda. Bondad y fidelidad me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé por larguísimos días. Así que aquí Yahvé se está comportando como todo un anfitrión con el salmista. El salmista se sabe huésped de Dios. El salmista se sabe bien recibido, le dan de comer, le ungen la cabeza, le sirven su copa, ¿verdad? Vamos a echarnos un tequilita juntos por la alegría de estar juntos, por ejemplo. Y es eso, ¿verdad? El llenar la copa y celebramos pues la vida y pedimos la salud cada vez que hacemos el chin chin, ¿verdad? De nuestras copas, siendo que el alcohol nos daña, pero bueno, ahí nos inventamos la idea de que un brindis es para bien. No sé, aquí está el doctor Ignacio Añorbe, que nos dirá, ¿verdad? El chiste es saberse medir, ¿no? Porque el alcohol alegra, pero también puede dañar. Ujú. Y bien, bien, aquí continuando entonces, tenemos el versículo final del Salmo con sabor a augurio, puede interpretarse de dos maneras. El orante puede desear retomar o retornar, perdón, a la casa del Señor
renovando la esperanza de regresar al templo anualmente para experimentar nuevamente la paz y la intimidad con Dios. El templo se convierte en un polo de nostalgia, un lugar de liberación y alegría espiritual. Esto en el caso de que en el texto, en lugar de decir habitaré en la casa del Señor, que una traducción diga retornaré a la casa del Señor. La otra posible interpretación es precisamente habitaré en la casa del Señor, donde el orante expresa su aspiración de no separarse nunca del templo, buscando habitar en la paz y alegría divina continuamente. Eso es lo que tenemos comúnmente en las traducciones de nuestra Biblia. La mayoría de las traducciones ponen habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y no dicen retornaré a la casa del Señor, sino es un deseo más bien de no separarse de la casa de Dios, dado que Yahvé ya ha sido un gran anfitrión que ha recibido a los peregrinos y les ha brindado entonces los beneficios simbolizados aquí en la comida, en la unción de la cabeza que da a los que como buenas ovejas van con su pastor. Aquí entonces lo más probable es que el texto original hablara del habitar en la casa de Dios más que en el retornar. Esto se refleja también en el Salmo 27, versículo 4, que dice, una sola cosa he pedido a Yahvé, habitar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la belleza de Yahvé. Por tanto, es un salmo que enfatiza el anhelo de estar siempre con Dios, de estar en ese ámbito de sacralidad que vendría siendo aquí el templo. Lectura cristiana. El misionero católico Charles de Foucauld escribió sobre este salmo diciendo, qué felices somos de estar en las manos de un pastor así. Él busca nuestro verdadero bienestar y sabe darnos en cada momento el alimento necesario. Como católicos siempre interpretamos este banquete que Dios nos ofrece como una simbolización de la Eucaristía, en la que Cristo pues establece un banquete mesiánico donde Él se da en alimento a los creyentes y así entonces viene a encarnar lo que se dice aquí al final del Salmo, que Dios ha preparado una mesa enfrente de los enemigos del Señor y de los enemigos de su oveja, de su seguidor, que le unge la cabeza con perfume, lo cual es una representación o una prefiguración del bautismo, y finalmente, pues que le ofrece ese alimento que vendría siendo ahora el mismo Cristo que se entrega en alimento a los creyentes. Bien, igualmente significativa, perdón, igualmente significativas son las observaciones del escritor católico Julien Green, que escribe, estas frases tan sencillas se memorizaron fácilmente. Veía al pastor, el valle de la sombra de la muerte, la mesa preparada. Era como un pequeño evangelio. El pastor, en medio de las sombras de la muerte, me prepara la mesa. O sea, Cristo, en medio de las adversidades de la vida, se prepara él mismo para dársenos en alimento, para fortalecernos y acompañarnos a lo largo de la vida. ¿Cuántas veces en momentos de angustia recordé el bastón reconfortante que evita el peligro? Todos los días recitaba este pequeño poema profético, cuyas riquezas nunca se agotarán. Y es que efectivamente, o sea, todos los cristianos estamos llamados a reconocernos, identificarnos en este salmista que reconoce en Cristo, ya en esta lectura cristiana, reconoce en Cristo esa presencia de Yahvé que acompaña al creyente, lo fortalece, le da ánimos, lo recibe como buen anfitrión en el templo. Aquí el templo de Dios es Jesucristo más que un lugar físico y que recibiéndonos en Cristo, Dios nos quiere dar
alimento. ¿Y ese alimento qué es? Es el mismo Cristo. Es decir, la unión con Cristo nos da fortaleza, la unión con Cristo nos hace vivir por siempre en la presencia del Señor. Esta lírica de la intimidad con Dios culminaría con una conclusión resumida muy adecuada. Para presentar brevemente la reinterpretación cristológica y eclesiológica que el Salmo 23 ha tenido en la historia cristiana, consideremos esta apreciación de San Gregorio de Niza, un padre de la Iglesia de Oriente, conocido como uno de los padres capadocios. San Gregorio de Niza, hermano de San Basilio, escribió: a través de este salmo, Cristo enseña a la Iglesia que es necesario que tú te conviertas en oveja del buen pastor, guiada por la buena catequesis hacia los pastos de las enseñanzas. Después de haberte consolado con el bastón del Espíritu, Él prepara la mesa sacramental, una clara alusión a la Eucaristía. Después Él nos unge con el aceite del Espíritu y dándonos el vino eucarístico que hace alegrar el corazón del hombre, causa en el alma una sobria embriaguez. Bien, entonces en este texto de San Gregorio de Niza encontramos una serie de símbolos, pues son como, constituyen todos una alegoría. Vemos que dice aquí: después de haberte consolado con el bastón del Espíritu, entonces con la presencia del Espíritu de Dios que nos va conduciendo, Él prepara la mesa sacramental. Cristo nos prepara la mesa de la Eucaristía, donde nos va a alimentar con su propio cuerpo y sangre. Después Él nos unge con el aceite del Espíritu. Nuevamente entra la acción del Espíritu Santo que nos unge, nos hace partícipes de la función y misión mesiánica de Jesús en el mundo, porque al quedar bautizados estamos injertados, unidos a Cristo, que es el Mesías de Dios, el ungido por excelencia, dándonos el vino eucarístico, que es la sangre de Cristo, que nos da vida, nos fortalece, nos comunica la vida eterna, hace alegrar el corazón del hombre, finalmente causa en el alma una sobria embriaguez, una forma alegórica también de decirnos que la alegría que experimentamos cuando nos unimos a Cristo en la Sagrada Comunión, pues es una alegría semejante a una sobria embriaguez. Vemos que entonces la lectura cristiana parte de la lectura hebrea, la lectura judía, pero la redimensiona. No se habla tanto entonces de un cántico de agradecimiento o de esperanza de alguien que se quedó en el pasado. Y nos abre más bien hacia la comprensión de cómo Dios se hace presente en su guía al pueblo de Dios como pastor a través de Jesucristo. Y cómo en Cristo Dios nos ofrece precisamente ese alimento, ese banquete necesario para dar fortaleza a sus ovejas, al pueblo de Dios, y despierta en nosotros ese deseo de estar siempre unidos a Él. Esa expresión final de habitaré en la casa del Señor por larguísimos años, es esa expresión del anhelo de no quererse separar nunca de Cristo. En Cristo entonces Dios nos elige, nos educa, nos alimenta, nos protege. En Cristo Dios también nos da el banquete de su vida divina, nos comunica su vida divina a través de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, y finalmente despierta en nosotros el anhelo de estar siempre unidos a Él. Y así entonces concluimos este comentario al Salmo 23. Bueno, es un comentario así breve, debido a que pues ya el tiempo se nos vino encima, y espero que todo lo que hemos visto hoy les pueda servir a ustedes para ir profundizando, viviendo, disfrutando, saboreando los salmos, verlos no solamente desde esa perspectiva original hebrea, sino también enriqueciéndola con la perspectiva cristiana, donde encontramos que los salmos son prefiguración de cosas que se cumplen en Cristo y en nosotros también unidos a Cristo.
Bien, pues les agradezco su conexión y les doy la bendición para que se cuiden y sigan ustedes creciendo en este conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, pues que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendice y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.